Bueno, para empezar este video acá en la linda Universidad de Concepción. ¿Por qué prohibir realmente el comunismo en países de Latinoamérica y en Chile? Por varios motivos, y el principal es porque es una ideología que nunca se ha aplicado en el mundo y que su aproximación al socialismo ha sido extremadamente fracasada, por ejemplo, en la gran y poderosa Unión Soviética, y el caso más reciente latinoamericano es el declive absoluto de Cuba, donde es un país realmente socialista que tiene bases marxistas, que hoy en día tiene a su población sumida en el hambre, la pobreza e incluso la falta de electricidad, que muchos culpan a, por ejemplo, Estados Unidos por el bloqueo, donde realmente hoy en día hay un bloqueo, pero lo que existía anteriormente era un embargo económico que ya hemos explicado en otros videos. Es decir, para empezar, el socialismo derivado del comunismo en sus diferentes versiones, porque esto también, esa cosa ridícula llamada el socialismo del siglo XXI en Venezuela, ha sido un absoluto fracaso. Hoy en día en Cuba se estima que tiene entre 90 y 95% de pobreza extrema. Y Venezuela, con todas las reservas de petróleo, tiene cerca de un 85% de pobreza. Y eso deriva del comunismo, del marxismo, ¿cierto?, que tiene la línea un poco diferente, y del socialismo del siglo XXI, el socialismo en Cuba. El primer motivo es que son absolutamente fracasados. Seguimos hablando acá en el nombre del Padre sobre por qué proscribir y prohibir el comunismo en Chile y en Latinoamérica. Hola, soy Gustavo Pinto Cruz, ingeniero de profesión y máster en estudios políticos aplicados. La historia es clara. El Partido Comunista, cada vez que asume el poder por la vía democrática, no lo suelta más. Y eso no fuese nada, de que se convierten en una dictadura, sino que además la utilizan de manera cruel, violenta, contra la ciudadanía y las personas como nosotros. Ha ocurrido en varios países. La muerte, no solamente el exilio, esta cantidad de millones de personas que arrancan de un régimen duro como son los partidos comunistas cuando gobiernan, sino que además la cantidad de muertos que tiene a su haber el Partido Comunista supera los más de 20 millones de personas en la historia reciente. El Partido Comunista, por esencia, y ellos lo dicen abiertamente, no tienen tapujo y tampoco lo ocultan. Ellos siempre consideran que la violencia es la vía armada para obtener el poder. ¿El Partido Comunista debe continuar como partido? Por supuesto que no. No cumple ninguna de los requisitos democráticos para conformarse como una agrupación política que busca el bienestar de las personas. ¿Qué tiene que ver el marxismo, el comunismo con la violencia? Que ellos creen realmente en el uso de la violencia con fines políticos. De hecho, creen en llegar al poder a través de la revolución, a través de la dictadura del proletariado. Pasó, por ejemplo, en la revolución bolchevique, pasó en varios países. Hay casos donde han llegado a través de la elección, que era el Partido Socialista en el caso de Chile, pero en el año 1970, que terminó en 73, y se mostró realmente cómo terminó ese experimento. Volvemos a decir que creen realmente en el uso de la violencia. Casos hay en Latinoamérica para empezar a mostrar. Hablamos también del estallido social en Chile del año 2019, donde evidentemente, si bien no fueron ellos quienes dirigieron ese movimiento, tuvieron incidencia en prender la chispa que desató esa gran explosión llamada estallido social en Chile, donde querían derrocar y votar al presidente Piñera, que fue legalmente elegido a través de la violencia. Hoy en día está el caso también de Bolivia, donde el actual presidente Rodrigo Paz Pereira, que fue elegido democráticamente, siendo de centro derecha del Partido Demócrata Cristiano, lo quieren votar a través de muchas protestas en el Alto, en La Paz, donde cientos y miles de agricultores, cocaleros y también la Central Obrera de Bolivia quieren votar por la fuerza a este presidente. ¿Por qué? Porque su antiguo presidente o dictador, Evo Morales, está requerido por la justicia, porque está acusado incluso de actos de pedofilia, no se ha presentado ante la justicia, y él mismo declaró hace algunos días que le exigía al presidente llamar a elecciones anticipadas. Es decir, quieren votar por la fuerza al presidente legalmente elegido, legítimo, de Bolivia. Y ellos tienen, por supuesto, una raíz marxista, al igual que la tenía el presidente o dictador Maduro, y también, por supuesto, que la tenía el ex comandante, entre comillas, Chávez. Ahora, dos casos importantes. Cuando Fidel Castro llegó al poder, declaró en Estados Unidos que él no era comunista, y un par de años después tomaba y hacía una gran asociación con la Unión Soviética, que fue su gran soporte, y ahí está, por ejemplo, la gran crisis de los misiles en el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de la Unión Soviética. Y en segundo caso, Chávez, que era un militar y izquierdista golpista que estuvo en la cárcel incluso, al asumir el poder dijo también que él no era comunista, y un par de años después se asocia con su principal, valga la redundancia, socio, Cuba,
y también con Bolivia. Entonces, los comunistas, los socialistas creen en el uso de la fuerza con fines políticos y eso desestabiliza a los países. Uno de los grandes ejemplos en el mundo de estabilidad y de avance es Estados Unidos. Y Estados Unidos, una de las principales fortalezas que tiene es que no tiene un amplio tan gigantesco ideológico en la política. Es decir, cambian demócratas, cambian republicanos, pero el cambio no es tan gigante. En cambio, los países que tienen grupos extremos, como los partidos comunistas, caen en revoluciones, caen en golpes de Estado y tienen problemas para seguir adelante. Seguimos acá en el nombre del padre desde la icónica Universidad de Concepción hablando por qué proscribir y prohibir el Partido Comunista en Chile y en Latinoamérica. Y una parte importante sobre la proscripción, la prohibición del comunismo es el control de medios. Esta ideología, el socialismo, tiende a manejar los medios, a existir censura. Hace algunos años en Chile querían sacar una ley para control de medios y pasa en Cuba, donde por ejemplo hay partido único, no hay libertad de expresión, pasaba en la Unión Soviética y pasa en otros países, por ejemplo en Corea del Norte, a pesar de que la ideología de Corea del Norte tiene más que ver con el culto al ídolo, en este caso al primer mandatario, también hay control de medios. Seguimos acá en el nombre del padre hablando de por qué proscribir y prohibir el comunismo en Chile y en América Latina. Bueno, ya estamos terminando este video acá en la icónica Universidad de Concepción. Algo importante es que en muchos países del mundo donde se prohíbe el Partido Comunista, en otros los signos del comunismo y en otros definitivamente el comunismo. Hace poco lo hizo Polonia, está Hungría, República Checa, hay parte en Alemania, en Indonesia y por ejemplo en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque entienden que es un peligro este tipo de ideología totalitaria. También prohíbe en muchos de estos países el nazismo, pero en otros el comunismo incluso tiene partidos, como pasó en Chile, que pueden optar a la presidencia de la República. ¿Qué crees tú? ¿Debería prohibirse en Chile y en otros países de Latinoamérica el comunismo para tratar de propender a la estabilidad política y también estabilidad económica como en Estados Unidos, Inglaterra y otros países? Te invito a comentar siempre con respeto acá en el nombre del padre.